Bien, la clase pasada habíamos visto algo de las adecuaciones curriculares, ¿se acuerdan? Y íbamos a ver todo lo que son los juegos. Bien, habíamos visto también antes lo que es niñez y adolescencia. Sí. Bien, el juego habíamos dicho que permite desarrollar lo que es la propia capacidad, tanto física como mental, ¿sí? Es una fuente de ¿qué? De placer, de satisfacción. También el jugar significa ser activos y prepararse para la vida adulta. ¿Bien? Entonces, una carencia importante de juego en lo que es la infancia ocasionará un desarrollo incorrecto y también incompleto de lo que es la personalidad del niño. ¿Sí? Entonces, tenemos diferentes tipologías de juguetes que son consideradas, por el sistema ESAR. El sistema ESAR define el juego de ensamblaje como piezas que son para encajar, para ensamblar, para apilar, superponer, para juntar y demás. Bien, este juego se desarrolla cuando un niño, niña, se fija una meta, ¿sí? Que es la de construir, por ejemplo, y con un conjunto de lo que son movimientos, manipulaciones y acciones que son coordinadas, obviamente lo consigue hacer. Bien, entonces, en estas tipologías de juguetes tenemos, por ejemplo, los juegos de ejercicio. Los juegos de ejercicio consisten en repetir una y otra vez una acción, ¿sí? Por el placer de esos resultados inmediatos. Bien. Luego tenemos lo que son los juegos de ensamblaje, que son los que incluyen las piezas de encajar, dijimos, de ensamblar, apilar, de superponer, de juntar. Después tenemos los juegos simbólicos, ¿sí? Que son los que implican la representación de un objeto por otro, como son los juegos de imitación. Bien, de imitación hacia los adultos. Y también tenemos los juegos de reglas, que son los que incluyen una serie de instrucciones, una serie de normas que los jugadores deben conocer y también respetar. ¿Bien? Entonces, tenemos juguetes accesibles, ¿sí? Que deben ser juguetes más adecuados, juguetes más adaptables y también juguetes adecuados con ayuda. Bien, en esto de los juguetes accesibles engloba, ¿sí? Los anteriores que nombramos, los juegos de ejercicio simbólico de ensamblaje y de reglas. Bien, que es igual a los juguetes adecuados, adaptables y adecuados con ayuda. Se me había ido la palabra. Entonces, los juguetes adecuados son los juguetes que pueden ser utilizados por personas con diferentes tipos de discapacidades. Diferentes tipos de discapacidades, pero el juguete es tal y como se comercializa. ¿Sí? O sea, es un juguete que se aprovecha al 100% para todo tipo de niño o todo tipo de persona y todo tipo de discapacidad. Bien, después tenemos los que son los juguetes adaptables, que es en el que para poder ser utilizado por personas con
diferentes tipos de discapacidades necesitan alguna adaptación. ¿Bien? Tenemos diferentes tipos de discapacidades, lo habíamos visto, vamos a verlo rápidamente nuevamente. Tenemos la discapacidad auditiva, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que son los juegos reglados son los menos accesibles. ¿Por qué? Porque a menudo se requiere del lenguaje y de la comunicación entre los jugadores. ¿Sí? Entonces, tiene una dificultad este tipo de juegos. Y con respecto a las discapacidades auditivas, ¿cuáles son esas dificultades? Que desarrollan el mismo nivel cognitivo, pero más lento. ¿Sí? También ese nivel de coordinación es menor y tienen mayor dificultades para sustituir objetos, como es la simbolización. ¿Bien? Y tienen características. ¿Sí? Es una estructura, o sea, se estructura su realidad de forma diferente. ¿Sí? Tienen una evolución diferente de lo que es el juego y también de lo que es el lenguaje. ¿Bien? Perdón. Entonces, podemos mencionar diferentes tipos de discapacidades. Discapacidad motora, visual, auditiva, discapacidad intelectual. ¿Sí? Con respecto a la discapacidad motora, implica trastornos óseos y musculares que llevan dificultades en la movilidad. ¿Sí? Luego tenemos discapacidad visual, que incluye diversos problemas que conducen a distintos grados de discapacidad, desde la disminución hasta la ausencia total de la visión, que era la ceguera. ¿Sí? ¿Recuerdan esto, no? Que lo vimos ya hace bastante atrás. Sí. Luego tenemos la discapacidad auditiva, que comprende la hipoacusia leve hasta lo que es la sordera, y la discapacidad intelectual, que es inteligencia y capacidades para desenvolverse por debajo del nivel promedio, que se manifiesta antes de los 18 años. ¿Sí? Con respecto a, habíamos visto lo que eran los juegos en la discapacidad auditiva, no auditiva, sí, auditiva habíamos visto, ay, ya me perdí, auditiva. Entonces, hay diferentes consejos para lo que es los juegos con respecto a este tipo de discapacidad que es la auditiva. Todo lo que son los juguetes deben tener lo que es control de volumen y también salida opcional de auriculares, ¿sí? Para los niños con retrasos auditivos, ¿sí? También tener efectos perceptibles, además de los sonoros, como son las luces, las imágenes, las vibraciones también, ¿sí? También se debe evitar ese acoplamiento dependiendo del tipo de audífonos que utilizamos. ¿Bien? Y tenemos sugerencias para esa adaptación. Modificar el juguete para usar auriculares, ¿sí? Simultáneamente con lo que es el sonido habitual del juguete, ¿bien? Para que el juguete compartido por el niño, o sea, vamos a suponer, yo no tengo problemas auditivos, entonces comparto con otro niño
con discapacidad auditiva a mi juguete y que él lo pueda manipular y jugar. ¿Se entiende? Bien. Otra cosa, otra sugerencia es traducir los efectos sonoros en otros efectos perceptibles como pueden ser las vibraciones. ¿Bien? Y también traducir todo esto, lo que son los mensajes orales, o sea, los mensajes orales, traducirlos a mensajes escritos. ¿Bien? Luego tenemos lo que es la discapacidad motora, que es la dificultad, o sea, el manejo del juego y el juguete. ¿Sí? Con respecto, por ejemplo, a los juegos de ensamblaje o los juegos de construcción, también tienen dificultades para el desplazamiento, ¿sí? Para la percepción de movimientos, para la coordinación. Bien, entonces, los juguetes o los juegos, estos que están adaptados para discapacidades motoras, están condicionados a su capacidad de movimiento, ¿sí? Y las personas estas también tienen grandes habilidades para lo que son los juegos imaginativos. ¿Bien? Entonces, tienen necesidades. Generalmente son quienes más reciben la asistencia de terceros para poder jugar, las personas que tienen discapacidad motora. ¿Sí? Como habíamos dicho anteriormente, también tenemos consejos y sugerencias, consejos para la selección del juguete y sugerencias para la adaptación. Con respecto a los consejos para la selección, ¿sí? Deben ser juguetes de manipulación accesible, juguetes con botones fáciles de presionar, juguetes con piezas fáciles de encajar, ¿sí? También podría ser juguetes que tengan estructuras grandes, ¿sí? Tipo mobiliario, que permitan introducir, por ejemplo, la silla de ruedas a aquellas personas que tengan problemas motores con respecto a la movilidad. ¿Sí? Todo juguete o juego con antideslizantes también. Juegos que no exijan una rapidez. Juegos que no requieran movimientos simultáneos. Bien. Con respecto a las sugerencias para la adaptación, fijar las bases con antideslizantes para que no se muevan, ¿sí? Engrosar a lo mejor las piezas o los mangos de agarre. Utilizar apoyacabezas con cinturones o chalecos para que el niño pueda mantener la postura. Bien, también podemos adaptar a las cuerdas de agarre. Elementos en relieve para que se facilite ese agarre. Bien, esas son algunas de las adaptaciones que se pueden realizar. Con respecto a la discapacidad visual, ¿sí? ¿Cuáles son sus dificultades? Los juegos de regla o de construcción suelen ser más dificultosos para estos niños con este tipo de disminución. ¿Sí? ¿Cuáles son las características? Que no se desplaza hacia los objetos, ¿sí? Son mucho más pasivos.
tienden también al juego simple, al juego repetitivo, ¿bien? Tienen una falta de imaginación, tienen poco interés por los objetos también, tienen dificultad para comprender lo que son las nociones espaciales del juego simbólico, ¿bien? ¿Y cuáles son sus necesidades? Adquirir estas funciones a su propio ritmo, ¿sí? También una motivación necesitan para explorar estos juguetes, explicarles dónde están, cómo son, ¿sí? También una estimulación de una percepción de lo que es la textura, las formas, los tamaños, ¿sí? Y tenemos consejos también para lo que es la elección y las sugerencias para la adaptación. Con respecto a los consejos para la selección, deben ser diseños fáciles, sencillos, ¿sí? De identificar con el tacto. Las personas con disminución visual usan mucho lo que es el tacto. Bien, deben ser objetos fáciles de manipulación, de manipular. Bien, puede ser objetos, juguetes o juegos con efectos sonoros que tengan diferentes tipos de texturas, ¿sí? Colores vivos, bien, y también colores de contraste para aquellos que tienen una disminución visual, no una ceguera, ¿sí? También deben ser juguetes, ¿sí? Con respecto, por ejemplo, a los de encaje, que se puedan desmontar fácilmente. ¿Bien? Con respecto a las sugerencias para la adaptación, por ejemplo, ¿sí? Hay un juego que tiene texto, que tiene instrucciones, ¿sí? Traducirla a lo que es el sistema Braille, o también podemos, si no sabemos el sistema Braille, incluir lo que son grabaciones de voz. Y es otra alternativa. Incorporar sonidos, texturas, ¿sí? Que sustituyen ese estímulo visual. Bien, con respecto a los juegos de mesa, podemos colocar lo que son relieves. Bien. Y con respecto al juego simbólico, pegar las piezas para evitar que esas piezas se desmonten. Bien. La otra discapacidad es la discapacidad intelectual. Bien, que las indicaciones de la edad de los juegos solo que hacen son orientativas y el mismo debe ser elegido en función de los gustos, los intereses, las características y las posibilidades de cada niño, más allá de que por su edad cronológica a lo mejor el juguete diga, vamos a suponer, compramos un juguete que dice más de 3 años, ¿sí? Pero al niño le interesa ese juguete por más que tenga, no sé, 10, 11, 12 años, no importa. ¿Bien? Entonces los juguetes van elegidos según el gusto del niño, el interés, según las características y también la posibilidad del niño. ¿Bien? Tenemos características. Ellos perciben, procesan y organizan la información con más dificultad y más lentitud. ¿Bien? Entonces, sus posibilidades y tiempos de respuesta son limitados y también
se ralentiza todo. ¿Sí? Con respecto a las necesidades, favorecen el desarrollo cerebral, ¿sí? Con todo aquello que posibilite la llegada de información del exterior y también la percepción de los estímulos sensoriales. ¿Bien? Esa estimulación, entonces, a través del juego, ¿sí? Debemos realizar, pero siempre sin caer en esa sobreestimulación que podemos llegar a hacerle al niño. ¿Sí? Con respecto a los consejos de la selección de los juegos y juguetes, deben ser de fácil manejo, ¿sí? De sus funciones para que podamos fomentar lo que es la autonomía. Bien, juguetes que resulten atractivos para poder mantener la atención y para poder mantener el interés del niño. Juegos con tiempo de respuesta largo, ¿sí? Que no requiera altos niveles de concentración o altos niveles de razonamiento. ¿Sí? Los juegos son juegos de regla, juegos reglados, que tengan posibilidad, de adaptarse a lo que son los niveles cognitivos más bajos, reduciendo ese número de reglas y también esa complejidad que tienen ciertos juegos. ¿Bien? Bien. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Así podemos seguir. ¿No? ¿Fui muy rápido? No. ¿Alguien quiere que vuelva a repetir algo? ¿Seguro? Bien. Entonces vamos a empezar con lo que es familia, escuela y acompañante terapéutico. Lo que es el acompañante terapéutico tiene una función de bisagra, por así decirlo, entre lo que es el niño o el adolescente, la escuela, el trabajo terapéutico y la familia. Bien, debe habilitar todo lo que es la comunicación entre las partes y también velar por el bienestar de la persona que nosotros estemos acompañando. Entonces, para ello, hay que trabajar en lo que es el ámbito escolar. Para ello es necesario agudizar la atención respecto a las posibilidades, o a las posibles, mejor dicho, situaciones de bullying, por ejemplo, y cómo intervenir en ellas, involucrando tanto a los docentes y a los directivos como a la familia. Entonces acá vamos a entrar en lo que es bullying. ¿Bien? Más allá de esto, nosotros en lo que es el ámbito escolar, ¿sí? El acompañante terapéutico realiza ciertos tipos de informes, ¿sí? Que es una síntesis de lo que el avance o los desavances que tenga el niño. Bien, es un texto que da cuenta del estado actual o de los resultados sobre un asunto específico. Bien, este documento puede ser utilizado con el fin de ser un registro administrativo, una herramienta terapéutica, también un documento legal o un documento ético. Bien, con respecto a los informes hay dos tipos de modalidades, el oral y el escrito. Bien, con respecto al informe escrito,
les doy un panorama. Con respecto a la redacción debe llevar una estructura que sea clara, ¿sí? Un diseño correcto, también un lenguaje técnico. Tenemos que tener presente el propósito, tener presente a quién va dirigido ese informe. Sí, también debe tener, obviamente, como todo, una lógica y una coherencia. ¿Sí? Eso te lo quería dar como un dato extra que aquellos acompañantes terapéuticos que trabajan en el ámbito escolar deben hacer. Bien, entonces ahora sí nos metemos de lleno a lo que es el bullying. Bien. Perdón. Sabemos que el bullying no solo se aplica en el ámbito escolar, ¿sí? Hay bullying en todos lados, en cualquier ámbito, ¿sí? Hasta en la propia casa, con los hermanos, con los padres, y así sucesivamente, y no entremos mucho en el tema, vamos a tener para debatir. Bien, entonces, ¿cuáles son las características del bullying? El bullying es acoso, ¿bien? ¿Sí? Para que exista bullying, debe haber una víctima, ¿sí? Una desigualdad de poder y una acción agresiva repetida. ¿Bien? Debe haber esas tres cosas, ¿sí? Entonces, el bullying tiene conductas reiteradas de agresiones físicas recurrentes, de insultos, de humillaciones públicas, de tareas forzadas, de rechazos explícitos. Es una conducta que tiene que ver con la intimidación, ¿sí? Con el aislamiento, con la amenaza, con los insultos hacia una o varias víctimas. Bien, como nosotros vamos a ver más que nada el bullying en escuelas, es una situación en la que los alumnos o que un alumno es agredido y se convierte en víctima cuando ésta está expuesto en forma reiterada a acciones negativas que llevan a cabo otros alumnos, ¿sí? O varios de ellos. ¿Bien? Entonces, una convención táctica para hacer el vacío a alguien de forma rotunda o de forma severa. ¿Sí? Con respecto a la escuela, la víctima suele ser un solo alumno, ¿sí? Y esa intimidación puede hacerse en solitario o también en grupos, pero se limita a un sujeto en concreto, ¿sí? Tenemos también diferentes tipos de bullying. ¿A ustedes qué les parece? ¿Cuáles son los diferentes tipos de bullying que existen? O algunos de ellos, los más frecuentes. ¿Qué tipo de bullying puede haber? El más común puede ser el de contacto físico, ¿no? Físico, ¿sí? ¿Qué más? Cibernético. Después está el Cibernético, otro, es el de las redes. el de las redes, verbal, Verbal. También. psicológico. El bullying psicológico es muy común y es muy frecuente, se utiliza mucho.
¿sí? El desgaste psicológico hacia el otro. Bien. También tenemos bullying social, bueno, entre varios. Entonces, existen dos formas de acoso escolar. Tenemos la forma directa y la forma indirecta. ¿Bien? Lo que es el bullying directo es aquel que se refiere a un comportamiento agresivo que van dirigidos directamente a la víctima, ¿sí? Siendo evidente quién o quiénes son los victimarios y también ubicando rápidamente el modo de intimación dentro de algún tipo de acoso escolar. Y después tenemos lo que es el bullying indirecto, que hace referencia a lo que es la manipulación que se genera hacia el hostigamiento sin conocer el responsable de las agresiones. Bien, a pesar de que el bullying se caracteriza por acosar, por intimidar o por hostigar, se puede reconocer dentro de él 5 tipos, ¿sí? Y estos se clasifican dependiendo de la actuación de los victimarios. Bien, también es muy común que el agresor emplee varios a la vez, ¿sí? ¿Para qué? Para maximizar ese temor que padece la víctima, con el objetivo de que se sienta totalmente vulnerable, ¿sí? Entonces, dentro de estos 5 tipos de bullying indirecto, entraría lo que es el bullying psicológico, que es el más común, ¿sí? Y que puede considerarse presente en todos los tipos de acoso escolar. Bien, este tipo de bullying se encarga de infundir miedo a través de miradas amenazantes, ¿sí? También de actitudes violentas, de chantaje. Bien, entonces los agresores que emplean este tipo de bullying psicológico, suelen obligar a sus víctimas a ejecutar ciertos tipos de acciones de manera forzada, ¿sí? Ya que ellos, ¿qué hacen? Logran que esta víctima sienta temor por ellos, ¿sí? Y también que esa víctima perciba esa sensación de que lo observan. Bien, lo que causa que piensen que si le comunican algo a alguien o a algún adulto, van a pagar las consecuencias. Bien, lo que es el bullying psicológico puede ser, dijimos, indirecto o también puede ser directo, ¿sí? Y generalmente este tipo de bullying lleva tiempo para ser detectado por los profesores, por los representantes, por los acompañantes en este caso, ya que no existe una manifestación que sea física o una prueba concreta que demuestre el acoso. Bien, entonces cuando se presume que este fenómeno se está llevando a cabo, es natural que el agresor lo desmienta y también que la víctima no tenga el valor para admitirlo, ¿sí? Y para desenmascarar, por de alguna forma decirlo, al victimario, ¿sí? En la mayoría de los casos, los niños, mejor dicho, los padres de los niños que sufren este tipo de bullying psicológico, ¿sí? Son los que se percatan de esa existencia, ¿sí?
ya que a lo mejor el comportamiento de sus hijos no es el que lo caracterizaba anteriormente. ¿Sí? Por ejemplo, si un infante se identificaba por ser tranquilo, ¿sí? Y de un momento para el otro citan a sus padres a la escuela porque ha cometido algún tipo de acto indebido, o cuando éste deja de comentar lo que hizo en el colegio, por ejemplo, también, o manifiesta que no tiene más ganas de asistir a la clase, inventa enfermedades, ¿sí? Con el objetivo de que los padres no lo lleven al centro educativo, a la escuela. Es cuando se sospecha que hay algo irregular que está ocurriendo. ¿Bien? Luego tenemos lo que es el bullying verbal. Este tipo de acoso se encuentra todas las formas de intimidación que se manifiestan a través de las palabras habladas, como por ejemplo pueden ser burlas, insultos, amenazas, bromas pesadas, ¿sí? Que tengan como el objetivo de ser ese detonante de ciertos rumores, ciertos chismes entre el resto de sus compañeros. Bien, los apodos también pueden ser considerados o considerarse bullying, ¿sí? Cuando se tornan ofensivos o resaltan a lo mejor alguna característica física de las personas. Sí, especialmente si se crean con esa intención de excluirla del resto de los compañeros o de la clase. ¿Sí? Yo tengo, bueno, no sé si decir mi edad, bueno, tengo 35, aunque parezco de 27, digan la verdad. Pero en mi época el bullying era común y no existía la palabra bullying. ¿Sí? A mí, por ejemplo, me decía, no me afectó en lo más mínimo, pero hoy en día sí le afectaría a alguien. A mí me decía que tenía más frente que una escaña, me decían fantoche, porque cuando abría mi boca era grande. Teníamos un compañero que tenía orejas grandes y nosotros le decíamos que tenía más oreja que guardabarro de Sulti. ¿Sí? Todo eso eran insultos verbales. ¿Bien? A ese tipo de insultos se refiere. ¿Se entiende? No está bien lo que hacíamos nosotros antes, ¿no? Pero eran insultos que, bueno, en otra época no estaba conocido como bullying, entonces lo tomábamos más en forma de chiste que de forma de acoso. No nos dábamos cuenta que era acoso. ¿Sí? Como a alguien no le puede afectar, a otros sí. Y quizás no estamos ni enterados que lo que nosotros decíamos cuando éramos chicos y íbamos a la escuela, a esa persona le afectó en su futuro. ¿Bien? Entonces, este tipo de bullying verbal es directo, ¿sí? Y se identifica mucho más rápido que el anterior, que el psicológico. ¿Por qué? Porque las víctimas comienzan a manifestar sus frustraciones mediante lo que es el llanto, ¿sí? Que muchas veces no lo pueden controlar frente a los padres. Generalmente también empiezan a complejarse de la forma de su cuerpo, del tono de voz, de la manera de vestirse, por ejemplo. Intentan modificar a lo mejor sus gustos, ¿sí? Y también pueden manifestar la intención de dejar de hacer a lo mejor ciertas actividades que los frustran. Bien,
Entonces, una característica de lo que es el acoso verbal es que la víctima usualmente busca cambiar aquello por lo que los demás niños se meten con esa víctima. Por ejemplo, dijimos, puede ser el peinado, algún objeto que lleva con frecuencia a la aula durante la clase, accesorios para corregir algún cierto tipo de irregularidad, como en el caso de los lentes, ¿sí? El caso de, ¿cómo se llama? Los frenillos, ¿cómo se dice acá? Los brackets. Los brazos. Sí, bien. Entonces, algún ejemplo, más allá de los que le di yo, por ejemplo, la persona que usa anteojos. Ahí está el 4 ojos. Bien. Este es otro ejemplo que hace al bullying verbal. Bien. Luego tenemos lo que es el bullying físico, ¿sí? Que es el más evidente. En este se incluye cualquier forma de agresión corporal, siendo las más comunes lo que son los empujones, los golpes, las patadas, ¿sí? También dentro de este tipo de bullying físico se encuentran, por ejemplo, los lanzamientos de objetos, el encierro, el daño de sus pertenencias, de sus cosas. Y a medida que el individuo va creciendo, es común que los ataques se vuelvan cada vez más violentos y cada vez más peligrosos. ¿Bien? Entonces, a la víctima de acoso físico le cuesta reconocer su situación. ¿Por qué? Porque teme que los demás también lo consideren como alguien que es débil, alguien a quien pueden humillar, ¿sí? Especialmente las personas de su núcleo familiar. ¿Sí? Por eso mismo es común que mientras, ¿cómo decirlo? Ay, se me fueron las palabras. Que la víctima, ¿sí? No, mejor dicho, que el agresor diga que fue un accidente, lo hice sin querer, ¿sí? Y elaboran también una historia de cómo le ocurrió la lesión esa a su compañero, por ejemplo. ¿Bien? Pero cuando los golpes se vuelven reiterativos, la existencia de que hay bullying es evidente. ¿Bien? Como, por ejemplo, puede pasar cuando en la escuela encierran en un círculo a un compañero de clase y lo agreden, ¿sí? A lo mejor lo agreden por ser diferentes a los demás. Lo pueden agredir con patadas, con manotazos. ¿Bien? Y luego tenemos lo que es el bullying social, que se emplea este tipo de acoso escolar cuando se le niega constantemente a un individuo ingresar a un grupo, aislándolo, excluyéndolo de la vida social. ¿Sí? En esta forma de bullying, los victimarios ignoran a esa víctima, no le dan espacio hacia su opinión dentro, fuera del aula, crean mala reputación. ¿Para qué? Para que los niños no jueguen a lo mejor con ellos, para que no incluyan a esos niños a los grupos de trabajo, por ejemplo. Bien, este tipo de bullying social mayormente en los colegios se da con los niños más carenciados. Lamentablemente sí. Bien, entonces,
Evitar que una persona, un niño, y también incitar a otros a que lo excluyan, es una forma de bullying. ¿Sí? Por esto, no debe confundirse con el hecho de que existan discrepancias entre sus compañeros y que la diferencia de opiniones entre algunas personas no logren congeniar como para establecer un vínculo de amistad. Más allá de eso, este tipo de acoso escolar puede ser directo, ¿sí? Y se suele identificar muy rápido. ¿Por qué? Porque los maestros observan que al momento, por ejemplo, de formar equipo para hacer cierto tipo de actividades, el niño está sometido a bullying y no logra conseguir un grupo que quiera trabajar con él. ¿Sí? Y a la hora de, por ejemplo, la salida, ¿sí? A la salida de la escuela, se encuentra retirado del resto del grupo, por ejemplo, también. Y también es muy fácil que los padres perciban esta situación. ¿Sí? Por ejemplo, la víctima no comenta lo que hizo en el colegio, nunca hace referencia a sus compañeros, no los nombra como amigos, no los nombra como quien comparte ciertos tipos de momentos o ciertos juegos. ¿Sí? Y este tipo de bullying también de lo que es la exclusión social suele generarse de forma colectiva. Entonces es probable de que exista un victimario que sea el responsable de haber originado que el resto de los compañeros también rechacen a esta víctima. Puede ser por un rumor, puede ser por un chisme, ¿sí? Pero dentro de ese entorno, todos los involucrados, ya sea el victimario, que por chisme hizo que los demás compañeros también rechacen a esta víctima, todos contribuyen al aislamiento de ese niño. ¿Bien? Y vamos a pasar ahora con lo que es el bullying sexual. Quiero llegar al bullying sexual y al ciberbullying, que son los dos que nos quedan para ver. El bullying sexual es esta forma de acoso que es perturbadora para la víctima, y que toda la agresión va dirigida a intimarla, a abrumarla a través de ciertas conductas sexuales. Bien, se encuentra dentro de esta tipología, ¿sí? Entonces, obligar a que un individuo realice acciones de índole sexual contra su voluntad, ¿sí? Ejecutar lo que son tocamientos forzados en lo que son las zonas erógenas, obligar a la víctima, por ejemplo, a que vea pornografía o que vea cualquier tipo de imagen alusiva al sexo que esta víctima no quiera observar. Bien, también dirigirse a la víctima constantemente con palabras obscenas, hacer referencia a sus partes sexuales, o también hacer referencia a parte sexual de otro individuo para que el resto de los compañeros se burlen. Bien, estas acciones se encuentran dentro de lo que es el bullying sexual. ¿Sí? O también puede ser asegurar que esta víctima tiene una tendencia sexual directa
a la que tienen los demás compañeros también. ¿Sí? Hoy conocemos que hay miles de tendencias sexuales y no por eso nosotros tenemos que hacer este tipo de bullying. Entonces, cuando llega a la adolescencia, los agresores tienden a incrementar todos sus ataques. ¿Sí? Pueden exigir a la víctima que se tomen fotos mostrando alguna parte de su cuerpo, la obligan a besarse, a tocar los órganos genitales a lo mejor de otra persona, y en los casos más extremos que hay, la fuerzan también a tener relaciones sexuales. ¿Bien? Entonces, este bullying sexual puede ser aplicado tanto en niños como en niñas. ¿Bien? Pero todas estas acciones que ejecutan los victimarios son las que determinan la gravedad de este asunto. ¿Por qué? Porque no todos los acosadores emplean las mismas técnicas de intimidación. Entonces es importante que los padres conozcan sobre este tipo de amenaza y de manipulación. ¿Por qué? Porque la mayoría omite esa existencia. ¿Sí? Y se muestran en ese tipo de negación al pensar de que su hijo puede estar pasando por cierto tipo de acoso dentro del centro educativo. Bien, tenemos como por ejemplo de este tipo de maltrato, pueden ser los comentarios machistas, obscenos, las agresiones físicas, como son las violaciones, entre muchas otras. ¿Bien? Y por último tenemos el ciberbullying, que es cualquier forma de acoso que se ejecuta a través de la web o los medios de comunicaciones digitales, como pueden ser redes sociales, correos electrónicos, mensajes de texto, juegos en línea, páginas web también. ¿Sí? Entonces, la tecnología ha permitido que el acoso se extienda a todos los ámbitos de la vida de una víctima. ¿Sí? Ya que no se encuentra atormentado solo dentro de la escuela, sino también en cualquier otro sitio donde esa víctima se encuentre. ¿Bien? En estos tipos de bullying son comunes las amenazas hacia la integridad física, las burlas, las bromas, y esas bromas de mal gusto, el hackeo de las cuentas privadas. El chantaje. ¿Cómo? El chantaje también. El chantaje, la difusión de ciertos fotomontajes, hasta videos audiovisuales, en lo que se muestra a lo mejor a la víctima recibiendo algún tipo de agresión, diciendo alguna frase en contra de su voluntad, o ejecutando alguna acción que fue de alguna manera forzada. ¿Bien? Entonces, el incremento que tenemos hoy en día de el uso de estos tipos de dispositivos móviles y también la tecnología al alcance de los más pequeños, ¿sí? Hace que haya cada vez más bullying cibernético, ¿sí? Esto también ha contribuido a la proliferación de esta nueva modalidad de acoso que hoy en día hay. Bien, entonces, el ciberbullying, ¿sí? Este término, ¿sí? No se debe confundir con el
ciberacoso. El ciberacoso está orientado a víctimas de cualquier edad, ¿sí? Y generalmente es con connotaciones sexuales, ¿sí? Mientras que el ciberbullying se considera una herramienta de acoso escolar. ¿Bien? ¿Por qué? Porque se genera principalmente a raíz de lo que acontece dentro de los centros educativos, ¿sí? Y es divulgado por otros estudiantes. ¿Bien? ¿Se entendió? Ciberacoso y ciberbullying. Ciberacoso hacia cualquier persona, ¿sí? Ciberbullying principalmente empieza o se acontece dentro de lo que son los centros educativos y luego se divulga para que todos los demás, hacia los demás estudiantes. ¿Bien? Entonces, todos los tipos de bullying, ¿sí?, tienen un importante impacto en lo que son la vida de las víctimas. También en lo que es la relación con el entorno, con la vida en lo que es la sociedad, ¿sí? Entonces es importante que los padres estén al tanto de lo que ocurre dentro de las aulas, que también conozcan el grupo de amigos que frecuenta su hijo o su hija, que los padres también traten de fortalecer la comunicación dentro de ese núcleo familiar. Bien, entonces, ejemplos de ciberbullying puede ser recibir constantemente mensajes ofensivos, sin razón alguna, obviamente, a través de diversas redes sociales, ¿sí?, por parte de una persona que es abusiva y que pretende hacer daño verbal y también psicológico. ¿Bien? Entonces, una de las principales razones por las que el fenómeno del bullying se hace acentuado es por la falta de confianza que sienten los niños y los adolescentes hacia sus representantes, ya sean padres, ya sean cualquiera que esté a cargo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos consideran que ellos, mejor dicho, no van a poder comprender esa situación. ¿Sí? Son muy pocos los casos conocidos en donde la víctima manifiesta lo que ocurrió a los adultos, para que ellos, como adultos, tomen acciones. ¿Sí? Principalmente se da por ese temor al victimario, ese temor es tan grande que cree que el adulto puede agudizar, ¿sí?, las situaciones si se toma cierto tipo de acciones contra él. ¿Bien? Entonces, tras este tipo de acoso, este hostigamiento que experimenta, ¿sí?, la víctima puede también experimentar episodios de depresión, de ansiedad, de estrés, ¿sí?, que mayormente deben ser tratados por psicólogos o psicoterapeutas. ¿Bien? ¿Con qué? Ellos necesitan de un psicólogo o un psicoterapeuta con la finalidad de que se pueda erradicar esto que pasó, para también rescatar lo que todo es su autoestima, para evitar lo que es el estrés postraumático, ¿sí? Y también para posibilitar, ¿sí?, que no haya secuelas emocionales
a lo largo de su vida. ¿Bien? Entonces, es importante que el victimario como la víctima asistan a las consultas psicológicas. ¿Sí? Bien. Hasta acá vamos a llegar. La clase que viene vamos a ver lo que es el agresor, lo que es la víctima, ¿sí? Los tipos también de víctimas que hay, ¿sí? También tenemos espectadores, están los adultos, ¿sí? Ciertos tipos de consecuencias, ¿sí? Que puede sufrir la víctima, las consecuencias también de los espectadores. ¿Bien? ¿Alguien? Gracias, profe. Bien. Le hago una consulta. Sí. ¿Hasta qué tema, digamos, hasta qué tema vamos a ver hasta el próximo examen? Lo que lleguemos. De bullying es bastante, seguramente lo vamos a terminar si Dios quiere. Viste que por ahí a lo mejor me cuelgo hablando yo. No, pero está bien, digamos, porque yo lo vi el material, lo revisé todo el material, y sí, es bastante extenso, es muy enriquecedor el tema. Pero mayormente te puedo decir que vamos a ver o a terminar este mes con lo que es familia, creo que era así el título, para darme familia, escuela y acompañantes terapéuticos. Y de igual manera, yo les voy a estar pasando cuáles son los temas que van a entrar dentro de la evaluación. Como hago cada vez que hay un examen, se los pongo también en el campus. Voy a tratar de no olvidarme de eso, porque en este último mes, un poco del mes pasado, y lo que va de ahora, vimos varios temas. Sí, bastante, por eso le preguntaba, sí. Porque es como que después se va a hacer mucho para abarcar tanta información en el examen. Eso es lo que habíamos estado hablando anteriormente, antes de comenzar la clase con los compañeros, que el día 22 recién termino con los exámenes recuperatorios de las personas que no llegaron a la nota o por X motivos, le había comentado, no habían podido hacer los primeros 3 exámenes anteriores. Así que este último examen lo voy a incorporar después del 22, pero se los voy a dejar abiertos por lo menos los primeros 15 días de enero, que no tenemos clases, ¿sí? Porque es bastante larguito y quiero que ustedes aprovechen esos primeros 15 días del mes de vacaciones para que puedan realizar el examen tranquilo, ¿sí? Y en febrero volver con todo. Y que en este último examen que voy a tomar se saquen todos 10. ¿Bien? Bueno, perfecto, gracias, profe. De igual manera les voy a estar avisando cuando esté el examen habilitado en el campus, quédense tranquilos. Quiero que ahora terminen las personas que tienen que hacer el recuperatorio, así también le damos un poco de tiempo a ellos para que estudien para este cuarto examen que vamos a tener antes de volver de las vacaciones. ¿Bien? Bien. Listo, gracias. Nos vemos entonces, si Dios quiere, el próximo lunes. Les mando un saludo a todos y que tengan una hermosa semana y fin de semana también. Y que mañana ganemos. Por supuesto. Obvio. Si no, ya esto no tiene más sentido. Claro, no, obvio. Mentira. Así. Hay que, bueno, profe. como dice uno, hay que dar hasta el final. Más vale. Alentemos hay que traer la copa, no hay que parar, no traer la copa para acá. Y obvio, necesitamos una, por lo menos, mínimo. Sí.
aunque sea una alegría en el año.